Antes de expresar mi opinión en este tema, es un deber mío expresar mi admiración de el amigo y colega Ramón Alburquerque, sí, en el sentido de su gran gestión legislativa, que es donde puedo hablar más, y también mi agradecimiento por su contribución para que yo durara los 14 años que duré en el Senado, de manera que es deber mío y es justicia destacar a Ramón Alburquerque como elaborador, constructor y aprobador de proyectos tan importantes que hoy tiene la nación dominicana. Muchas en cuanto gracias. al tema, a la cadena de suministro, a los problemas que hay con lo que es la producción mundial de alimentos y de insumos también, hay que señalar primero que esa crisis mundial afecta mucho a la República Dominicana, por cuanto nosotros como país estamos comprando, importando casi 200 mil millones de pesos, es decir, unos 1.700 millones de dólares todos los años en alimentos e insumos. De manera que el problema que hay, por un lado, que las grandes naciones no han logrado integrar a sus trabajadores ya después que inició la pandemia al trabajo. Hay empresas que apenas tienen el 50%, el 60%, y en ese sentido entonces la elaboración de los insumos, la preparación, la producción y preparación de los productos alimenticios también se reduce. Un hecho muy concreto que se dio son los insumos de los embutidos que nuestros productores, elaboradores, sobre todo del Cibao, no lo encontraron en Estados Unidos, donde siempre lo compraban. Tuvieron que ir a Brasil. En Brasil les resultó más caro, y por demás también el gobierno le cobró un arancel que no cobraba. Por eso ellos anunciaron en su momento que iban a subir un 12% el precio final al consumidor del salami y los demás embutidos al país. Entonces, eso que está ocurriendo con la cadena de suministro, donde tampoco se han logrado integrar a lo que son el transporte de mercancía en general, incluyendo los alimentos, afecta mucho porque primero encarece el producto y segundo lo retarda llegar a su sitio. Yo creo que si el gobierno no toma ninguna medida, como no lo hizo como tuvieron los insumos que se importaban para la agricultura y dejó que los costos de producción subieran, si el gobierno no toma ninguna medida, vamos a ver alza de los precios de los artículos alimenticios nuevamente en el país, y penoso de que se dé en un momento en que los precios quedaron altos, es decir, el arroz, el aceite, la habichuela, todo eso estaba más barato hace un año, y ahora entonces si vuelve otra alza, va a permitir entonces o va a contribuir a que los productores reduzcan la pequeña ganancia que tienen esos productores que se vieron obligados a botar la cosecha. Es decir, que a nivel de campo se pierda la rentabilidad, por un lado, y por otro lado entonces va a colocar que nuestros consumidores, muchos de los cuales hoy adquieren menos cantidad de alimentos con el mismo dinero, también vean hacerse subir. Por eso creo que este tema tan importante y tenía que ser ahí, como estaba en la teta con el ingeniero Ramón Alburquerque, que se abordara. Es un tema esencial. El gobierno tiene que tomar medidas de inmediato, o si no, diciembre va a ser un mes con alza de los precios a nivel de nuestros consumidores. Otra cosa que yo quiero decir es el decreto que emiten para las importaciones, que estaba en la bolsa de la Junta Empresarial. Bueno, el gobierno nuevo lo cambia con su derecho, pero hizo un decreto solamente de funcionarios. En ese decreto tiene que incluir obligatoriamente a los productores, que son los que tienen en sus manos los momentos y qué cantidad de alimentos van a aportar, van a producir. Y también a los comerciantes, que finalmente son los que van a administrar los productos que se importen. Es decir, es un decreto que debe ser modificado para que los actores principales de la producción de alimentos, de la distribución y venta de alimentos y al consumidor, sean parte de eso. El decreto es solamente de funcionarios. Entonces, este decreto también, que lo que va a hacer es dar unos permisos de importaciones a discreción. Y como estamos ahora en la época digital, va a ser prácticamente oculta o escondida. Bueno, pero, señor ex senador y analista político, además de productor de los medios de comunicación, Adriano Sánchez Roa, no sé, ¿qué piensas tú? Sí. Desde que se impusieron los subsidios a los combustibles, yo dije que era una medida desacertada
y poco menos que un dislate económico. ¿Por qué? Porque un gobierno como República Dominicana no se le debe ocurrir subsidiar los combustibles. Porque primero no los subsidia, subsidio a los combustibles solo tienen los países productores de petróleo. Y no todos. Y no todos. Son 14 que lo tienen. Uno prácticamente lo regalan. Venezuela, todavía uno de sus graves problemas es que todavía regala el galón de gasolina. Si lo encontraran los venezolanos, le costaría 5 pesos de aquí, regalando el combustible. O en Arabia Saudita prácticamente lo que cobran por el petróleo es el 5% del costo de distribución, de llevarlo a la estación. Pero a ningún país no productor se le ocurre subsidiar combustible. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué tiempo tendrá que mantener ese subsidio, ni cuánto va a subir el petróleo. Y como el petróleo ha sido tan volátil que ha llegado a costar 38 y 140 dólares el barril, imagínese usted, ¿qué usted va a hacer? Entonces, ¿por qué no se elimina, y esa es mi propuesta, que se elimine, se erradique el subsidio al combustible, y que si quieren mantener los precios bajos, le reduzcan los márgenes de comercialización, que aquí no hay bomba de gasolina, aquí lo que hay son boutique y pasarela, porque como están podridos de dinero, no hayan en qué gastarlo. Y entonces están masacrando al consumidor. En Puerto Rico, los gasolineros y los distribuidores ganan la tercera parte de lo que ganan aquí. Entonces ahí hay margen para bajar los combustibles, reduciendo esos beneficios. Y también, Ramón, que agregado a eso, que es una buena propuesta, y debo decir, no sé. Pero déjame perfilártela para que tú veas para dónde voy. Y también pensar en reducir los impuestos a los combustibles, porque si es un bien que va para arriba y usted no le reduce los impuestos, llegará un momento en que será imposible. Entonces hay que saber que ya, y mire que yo fui que hice la ley, pero ya digo, como cambió la situación, tienen que cambiar la ley. Entonces, ¿qué te parece si esos subsidios que hoy se le han puesto a los combustibles se eliminan y se le pasa al sector agropecuario? Porque yo fui a comprar yo soy agricultor, un día te invitaré. Allá en Monte Plata yo tengo 500 tareas, pero yo no soy de lo que hablo. Yo quiero demostrar que solo en la mitad yo pueda producir 1 millón de pesos libre cada mes. Y yo tengo allí siembra de cúrcuma, de jengibre, muy importante, de jengibre, en pequeños huertos de 40, 50 tareas. Tengo limones persa, tengo aguacate Benic, y tengo pitahaya. Y con eso uno baja, otro sube, pero yo quiero asegurarme que voy a tener. Y está muy bello, está en un proceso bellísimo. Lo que quiero decirte, fui a comprar con abono y me cuesta el doble. Yo pagaba 1.300, y ahora está 2.400. Fui a comprar Gramasan y toda esta cosa. Y también entonces, ¿qué tal si cambiamos los subsidios a los combustibles, que para mí no tiene sentido, y se lo ponemos los subsidios a la producción agropecuaria? Ahora se está gastando como 9.000 millones. Bueno, vamos. ¿Y tú sabes qué se haría en el agropecuario con 9.000 millones? Ramón, cuando tú eras secretario técnico de la presidencia, recuerdo de aquellos años, el presupuesto de agricultura, el de salud y el de educación eran parecidos. En aquellos años. Yo estaba en los gremios, recuerdo. Entonces yo digo que ahora mismo la República Dominicana está perdiendo una oportunidad maravillosa, con una crisis mundial de alimentos, todos los días más hambrientos en el mundo, todas estas dificultades, y nosotros con un potencial natural de agua, suelo, viento, sol, tan importante, y no se aprovecha. Yo creo que si eso que tú estás haciendo en la finca tuya, Ramón, se hiciera
a nivel amplio. Es decir, si el presidente dijera ahora mismo, bueno, quité ese subsidio ahí y voy a ponerlo donde se multiplica la riqueza, porque ahora se está buscando más préstamos que reforma fiscal, pero nada es para multiplicar riqueza, para crear cosas nuevas. ¿Entiendes? Porque con esa finca que tú tienes, cuando arrancaste no había nada, pero ya tienes. Claro. Eso es riqueza nueva. Claro. Yo creo que es muy atinada la propuesta que tú haces de que ese subsidio se traspase para multiplicar riqueza en el sector agropecuario. Hoy tenemos, Ramón, y no para consumir como está en el sector transporte. Oye, qué cambio virtuoso. Sí, de un consumo a una generación de riqueza. Oye, este dato, Ramón. En los últimos 50 años, la República Dominicana ha perdido 13 millones de tareas cultivables. De 43 en el censo de 71, hoy tenemos 30. De esos 30, hay 18 cultivables agropecuarias. Pero de eso nada más, agricultura está fomentando un 14 millones, lo cual entonces hay como 5 millones totalmente baldías. Y hay 3.2 millones de tierras subutilizadas. Es decir, el gobierno tendría ahí, el gobierno con la colaboración de todos nosotros, del pueblo dominicano, de los productores, tendría ahí para aplicar una política en 8.2 millones de tierras que no se están utilizando. No, mira, te voy a invitar. Yo tengo un plan general sobre qué hacer con los 76 millones de tareas que tiene la República. Tenemos 48.500 kilómetros cuadrados, que son 76 millones de tareas. Pero como las tierras para sembradío o para agricultura debe ser plana, solo tenemos 22 millones de tareas para agricultura propiamente. Entonces tenemos 55 millones de tareas solo aptos para fines forestales, frutales o maderables. Te voy a invitar para que hagamos un programa sobre todas estas cosas. Ahora lo que quiero es que tú me termines diciendo, hay que ser responsable y el pueblo tiene que saber que hay dos tipos de precios. Los precios del sector agropecuario se han manejado más o menos bien. El gobierno ha hecho muchas cosas positivas, no todo lo que debió haber hecho, pero muchas cosas las ha hecho bien. Ahora, en esa inflación importada, en esa inflación consecuencia de la rotura de la cadena de suministro, coméntame un poco de esto, sin política para darle fuerte a que está en el poder, sino para educar al pueblo, porque hay cosas en que podemos atacar los gobiernos, pero hay otras cosas en que no. Si no hablamos correctamente, lo que hacemos es atacar al mismo país, y eso debe ser. Nosotros, Ramón, correcto, lo que sea positivo para el país, hay que decirlo, favorezcale o no al gobierno. Es decir, la cosa positiva del gobierno hay que aplaudirla, aunque yo tenga oposición. Y la cosa que deben corregirse, decirla. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo, ante esa crisis mundial de la cadena de suministro, y como están los países que no han logrado retornar a la cantidad de producción que tenían de insumos y también de alimentos, el país tiene que tomar medidas. Hay que analizar las medidas que hay. Esa, por ejemplo, que tú planteas muy correctamente, que un subsidio, que un aporte que hace el gobierno para el consumo, es decir, para que se gaste, y lo hacen en todos los niveles, porque lo gasta una gente pobre y lo gasta un rico que comienza a andar un carro de lujo. Claro. Se puede traspasar al sector agropecuario para poner entonces a multiplicar la riqueza. Quizás eso lleva a que el gobierno tenga algunos ingresos que hoy no tiene, pero también a que no sea necesario algunos préstamos. Y además de eso, colocar a nivel internacional como producto ya de primera y apreciado a nuestros productos. Eso que tú dijiste que son producciones nuevas, de pitahaya, de cúrcuma. Nosotros tenemos ahora mismo el tabaco, que superamos a Cuba. Tenemos el cacao orgánico, que es el mejor que hay. Tenemos la azúcar, se vende nuestra con buen precio, igual que el café. Entonces, ¿por qué no sembrar más esos mismos cultivos? Y también lo novedoso. Excepto, Adriano, el cacao orgánico. Porque el cacao orgánico es porque los campesinos son tan pobres y tienen tan baja productividad que no fertilizan las plantaciones de cacao, y por eso que resulta orgánico, porque Ramón, son tan pobres. Porque yo digo que aquí en el sur
yo estoy en Iria Piña ahora mismo, yo digo que en el sur y la frontera se puede sembrar muchos productos orgánicos, porque como tú dices, no hemos tenido la oportunidad de crédito, de fondos para dañar la tierra, y tan vírgenes. ¿Entiendes? Por eso, entonces yo creo, Ramón, que una de las cosas que yo quiero dejar en el aire, y lo dejo como tú eres planificador y analista, pudiera el gobierno dar una tasa preferencial de dólar para traer los insumos y que no sigan subiendo para nuestros agricultores. Es decir, con parte de dinero de los mismos combustibles, si la tasa es en vez de 57, 47, para que le llegue al productor el insumo al mismo precio y no se duplique como te corrió a ti mismo. Esa es una idea que la quiero dejar porque hay que tomar medidas para que se amortigue, se pueda mitigar un poco ese impacto internacional en República Dominicana. Bueno, yo estoy a favor de los intervenciones del Estado, sea intervenciones financieras, subsidios, etcétera, si son directos. Si son Correcto. indirectos, eso es lo que va a fomentar más corrupción y más alteración al libre flujo. Sí, por eso, pero aquí no me parece que intervenir el dólar subsidiando el dólar sería lo mismo que intervenir a subsidiar los combustibles. Son dos elementos peligrosos. Correcto. Peligrosos porque no son controlables. El dólar es hermoso en cualquier salón. Bueno, Ramón, yo creo bien. que ese programa, una de las cosas que yo quiero que dejemos en el aire es que el gobierno, los comerciantes, los productores, se sienten para evitar que venga a tener un impacto grande en los precios de nuestros alimentos y también en los costos de producción desde ahora hasta los próximos meses. Es decir, que hay que tomar medidas y el programa es muy importante para llamar la atención en ese sentido de que no nos sentemos y esperemos que el mal entre y que llegue. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ramón, y a los demás. Gracias. Bueno, si algo hay que decir es que el Ministerio de Agricultura hasta ahora ha demostrado cierta habilidad, incluso se reestructuró. Lo que debemos decir es que no debe descuidarse, que debe tener todos los recursos a su mano, todos los medios para por lo menos asegurar que los precios del sector agropecuario estén lo más razonables posible. No quiero tampoco precios de vaca muerta. Yo no quiero ver el guineo de que a peso y a peso y medio. ¿Por qué? ¿Y qué pasará con el productor? Los precios hay que pensarlo en dos vías. El precio tiene que ser razonable al productor para que entonces no descuide la producción y no terminemos sin producción. Y tienen que ser razonables para el consumidor, porque a final de cuentas la vida del pueblo es lo que vale.